El problema 2 del seminario dice lo siguiente. Dos bloques de masas M1 y M2 se encuentran sobre dos plataformas, ¿de acuerdo?, de peso despreciable y áreas A1 y A2, que descansan en equilibrio sobre un líquido de densidad ρ, tal y como se muestra en la figura. Es decir, estas plataformas descansan sobre un líquido, aquí dentro, están conectadas, ¿vale?, cuya densidad es ρ. Si el desnivel entre las plataformas es h, y h es conocido, ¿vale?, ¿cuál es el valor de la masa M1? Es decir, nos están pidiendo este valor, ¿vale? Este problema mezcla dos conceptos. Por un lado, el concepto de la definición de presión debido a una carga sobre una superficie, que es, por definición, la presión es fuerza por unidad de área, ¿vale? Es decir, estos dos bloques generan una presión sobre el fluido, que es igual a F partido por A, aparte de la atmosférica. Evidentemente los dos depósitos están abiertos, ¿vale? Y por otro lado mezcla el concepto de que para un mismo fluido a la misma altura, ¿de acuerdo?, las presiones son equivalentes, es decir, la presión de A es igual a la presión de A'. A partir de ahí y de la ley hidrostática, ¿de acuerdo?, es decir, la ley hidrostática me dice que la presión de un punto A es igual a la presión de un punto B más ρGH, ¿vale?, determinaremos el dato de la masa M1, ¿de acuerdo?, ya que en este caso la presión de A' es mi incógnita, ya que ahí descansa M1, es decir, ahí está mi incógnita, ¿vale? Y por otro lado conozco el desnivel que hay entre dos puntos de la plataforma, entre A y B, por ejemplo, y en el punto B debo de calcular la presión a partir de la masa del bloque M2, ¿vale?, y de la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si nos centramos en ese depósito, tipo de depósito con las dos plataformas, ¿vale?, sabemos que para lo que es el fluido, la presión del punto A', ¿vale?, es igual a la presión del punto A, ¿de acuerdo? Esa es la primera ecuación. La presión de A' es igual a la presión de A. Por esta parte, ¿de acuerdo?, la presión de A' se determina a partir de la presión que ejerce la carga más la que ejerce la presión atmosférica. Es decir, la presión en A', ¿vale?, será la presión atmosférica, que es la que afecta a toda la plataforma, ¿vale?, más la presión que ejerce la carga. La carga ejerce una presión que es la fuerza de peso partido por la superficie sobre la que se sienta, sobre la superficie de la plataforma, es decir, F1 partido por 2. En este caso, ¿vale?, voy a buscar el dato de C1, ¿de acuerdo? La presión atmosférica es conocida y los datos de superficies para las plataformas también son conocidos, ¿vale? Por otra parte, la presión del punto A, que es lo que debemos de poder calcular para poder despejar el peso, ¿vale?, se va a poder determinar a partir de la hidrostática, es decir, la presión de A es la presión de un punto superior dentro del mismo fluido, es decir, es igual a la presión de B, más, ¿vale?, la presión debida a la diferencia de alturas ρGH entre el punto A y el punto B, ¿de acuerdo? El punto B siempre es superior al punto A, ¿vale? Conocemos la densidad, conocemos la gravedad, conocemos la altura, conocemos estos tres términos, y la presión de B queda determinada por la presión que ejerce la carga más la presión atmosférica. Es decir, la presión de B es, en este punto, la que genera la atmósfera más la que genera la carga, F2 partido por A2. En este caso tenemos la masa M2, por lo tanto la fuerza F2 es masa por gravedad, es la fuerza peso, ¿vale?, y conocemos el área, por lo tanto podemos conocer la presión de B y por lo tanto la presión de A se escribirá como la presión atmosférica, que es la de B, más M2 por G partido área 2, esto es la presión de B, más ρ por G por H. Fijémonos en este lado de la ecuación que conocemos toda la información, ¿de acuerdo? Conocemos la presión atmosférica, conocemos la masa, el área, etc., ¿vale? Igualando ahora a la presión en el otro lado, escribiremos que la presión atmosférica más M2 por G partido área 2 más ρ por G por H es igual a la presión de A', que era la presión atmosférica, más F1, que es M1 por G, no lo hemos dicho, no lo hemos indicado, que es la fuerza peso, bueno, yo hallaré si es F1, partido área 1. ¿De acuerdo? En esta expresión podemos simplificar, ya que está en los dos lados de la ecuación, la presión atmosférica, es decir, me afecta por igual a los dos lados, no la tengo en cuenta en el análisis, y podemos despejar ya el dato de F1.
De esta forma podemos sustituir los valores de M2, del área 2. Lo único que hay que tener en cuenta, cuidado con las unidades para que cuadre todas las unidades convenientemente. Entonces vamos a ir despejando. La masa M2 se correspondía con un peso de 12 kilos, pues vamos a ir 12 kilos por la gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado, dividido el área sub 2. El área sub 2 era de 25 centímetros cuadrados, vamos a expresarlo en newtons. 25 por 10 elevado a menos 4 metros al cuadrado. Esto se corresponderá con pascales más, tenemos estos tres términos, son estos de aquí, la densidad, gravedad y altura, esos datos de densidad 800 y de altura 50 centímetros. 2 más 800 kilos metro cúbico por 9,8 metros segundo cuadrado por una altura de 50 centímetros, vamos a poner 0,5 metros. ¿Vale? Eso será igual a F1 partido por A1. Si operamos, F1 partido por A sub 1 será igual a 12 por 9,8 partido 25 menos 4 más 800 por 9,8 por 0,5, 50.960 pascales. Teniendo en cuenta que el área 1 es de 50 centímetros cuadrados, podemos despejar F sub 1 es 50 por 960 pascales por 50 por 10 elevado a menos 4 metros al cuadrado. Fijaros aquí la conversión de centímetros cuadrados a metros al cuadrado. Y eso me da un resultado de 254,8 newtons. Estamos hablando de fuerza, por lo tanto F sub 1 es igual a M sub 1 por C, por lo tanto M sub 1 dividimos F sub 1 por la gravedad y nos da un resultado dividido 9,8 metros segundo cuadrado, 26 kilos. ¿Qué es el resultado? Problema terminado.